parte, ¿cierto?, de nuestro buffer y algunas consideraciones, ¿cierto?, de nuestro buffer también. Entonces aquí tenemos algunas cosas, ¿cierto? Efectividad del buffer, ¿cierto? Porque el buffer, ¿cierto?, tiene una cierta efectividad, ¿cierto? Porque en algún momento ya no va a resistir más nuestro buffer, ¿cierto? Y ya no va a seguir siendo nuestro buffer, no va a aguantar más las variaciones de agregar cierto ácido o de base. Entonces, ¿pero cuándo va a ser más efectivo? ¿Cuándo es más efectivo un buffer? Entonces, el buffer va a ser más efectivo cuando la concentración de nuestro ácido y nuestra base, ¿cierto?, sea más o menos 1, o sea, más o menos la misma concentración. Ahora, si sabemos que el buffer que queremos preparar va a estar, ¿cierto?, recibiendo mucho ácido, entonces podemos preparar nuestro buffer con más base. Y si va a recibir mucha base, entonces vamos a hacer nuestro buffer con más ácido, cosa que pueda contrarrestar, ¿cierto?, y mantener el pH. Acuérdense que nuestro buffer tiene esa mezcla de ácido y de nuestra base. Acuérdense que son débiles, eso sí, eso es el detalle importante. El buffer, el ácido y la base son débiles. Entonces, ¿cuándo va a ser más efectivo? Cuando las concentraciones de estos dos, del ácido y de la base de nuestro buffer, sean más o menos iguales, aproximadamente iguales. ¿Cuál va a ser el rango ahora? De pH que va a resistir, ¿cierto?, estos cambios de pH, ¿cierto? Va a ser donde va a ser más efectivo para hacer esa resistencia. Entonces, en realidad, cuando la relación entre base y ácido vaya entre 0,1 y 10. Ya 10, más o menos en ese rango va a ser más efectivo, que en realidad se puede determinar más fácilmente si uno conoce el pKa, el valor, ¿cierto?, el menos logaritmo de la constante del ácido, ¿cierto?, que estamos utilizando, y va a ser más menos 1. Entonces, si el pKa da un valor de 5, entonces nuestro rango efectivo de pH será entre 4 y 6. ¿Ya? Entonces ahí va a ser más efectivo, ¿cierto?, en poder mantener el pH en ese rango, alrededor de 5, o sea, de entre 5 y entre 4 y 6, el ejemplo que habíamos dado recién. ¿Y cuándo va a ser más efectivo también? Cuando las concentraciones de ácido y base de nuestro buffer sean altos. O sea, si tenemos un buffer concentrado, es una alta concentración de nuestra mezcla de ácido y base, ¿cierto?, respecto de un buffer que sea diluido. Acuérdense que todo esto estamos pensando, ¿cierto?, en un recipiente que lo contiene. Entonces, un amortiguador van a utilizar más ácido y más base si está más concentrado. Si es muy débil, claro, entonces en algún momento se nos acaba el buffer y ya no va a estar manteniendo el pH constante. Entonces, son las consideraciones que tenemos para los buffer o soluciones amortiguadoras. Ahora aquí recordar un poco de que estamos trabajando en solución acuosa, tenemos que definir, ¿cierto?, qué pasa con las concentraciones, ¿cierto?, porque estamos hablando de concentración de protones, concentración de OH, concentración de nuestro base, concentración de nuestro ácido. Entonces, recordar que generalmente las concentraciones que estaríamos empleando son una concentración molar. Entonces, hablamos de molaridad. Entonces, concentración molar, que está definido, ¿cierto?, con la letra M mayúscula. ¿Qué significa la concentración molar? Es la concentración de moles, ¿cierto?, de nuestro soluto en una cantidad de volumen, generalmente en 1 litro. O sea, el N es referente a los moles y el volumen está referido en litros. Entonces tenemos la relación concentración molar en la cantidad de moles por litro de solución. Así, por ejemplo, si queremos saber cuántos moles de amoníaco hay en 50 ml de una solución de amoníaco 0,3 molar, entonces, bueno, sabemos que nuestra relación molar es los moles por el volumen. Si queremos saber los moles, rápidamente despejamos de aquí, sería la concentración molar por el volumen. Recuerden que el volumen siempre tiene que estar en litros porque la concentración está definida en litros. Entonces la concentración molar en este caso es 0,3 mol por litro, ¿cierto? Lo multiplicamos entonces para saber la cantidad de moles que hay en 50 ml en 0,05 litros. Acuérdense, los 50 ml son 0,05 litros. Se eliminan
los litros y nos queda la concentración en moles. Y la cantidad de moles en este caso era 0,015 moles, ¿cierto? Son 0,15 moles. O 1,5 por 10 a la menos 2 moles. ¿Ya? Entonces, o sea, podemos determinar la cantidad de moles, ¿cierto? Que tenemos de una cierta cantidad de volumen de una solución que tiene cierta concentración. ¿Ya? Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta, no tenemos que olvidarlo. ¿Y por qué es importante calcular la cantidad de moles? Porque todas las reacciones, todas las mezclas que estamos haciendo, ¿cierto? Es referido, ¿cierto?, en cierta cantidad de moles. Y eso nos va a servir, ¿cierto?, en poder hacer algunos cálculos que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Entonces, esta es la expresión que no tenemos que olvidar. La concentración molar en los moles partido por el volumen. Entonces, aquí tenemos un sistema buffer. Vamos a calcular, dice, calcula el pH. Vamos a determinar el pH de un sistema buffer, que es una mezcla, fíjense, amoníaco con cloruro de amonio. Y esto es un buffer. ¿Cuál es nuestro sistema? Son 0,3 molar de amoníaco y 0,36 molar en cloruro de amonio. Esto es nuestro buffer. Entonces, primero calcula el pH del sistema buffer. ¿Cuál es el pH de nuestro sistema? Y después, finalmente, cuál es el pH después que se agregan 20 ml, vamos a agregar 20 ml en nuestro buffer, de hidróxido de sodio de 0,050 molar a 80 ml de una solución buffer, de esta solución buffer que tenemos aquí. Entonces la idea es ver qué pasa con el pH de nuestro buffer y después qué pasa con el pH después que agregamos los 20 ml de base a una solución que son 20 ml de solución buffer. ¿Ya? Entonces la idea es eso. Bueno, lo primero es calcular el pH de nuestro sistema buffer. Para calcular el pH de un buffer, ¿cierto? Tenemos la expresión de Henderson, Hasselbalch, y esa es la que vamos a utilizar en nuestro caso. Primero vamos a escribir nuestro equilibrio pensando en nuestro ácido. Nuestro ácido en este caso es nuestro ion amonio, que viene de la sal cloruro de amonio. Entonces tenemos nuestro equilibrio, tendríamos nuestro amonio, tenemos que escribir, ¿cierto? Tenemos que encontrar cuál es nuestro equilibrio. Podríamos escribir el equilibrio, ¿cierto? Desde nuestro amonio, está en equilibrio con el protón y el amoníaco, ¿cierto? Y tenemos la doble flecha porque tenemos nuestro equilibrio. Entonces, ¿cómo calculamos el pH de nuestro buffer? Bueno, calculamos el pH de nuestro buffer utilizando la ecuación de Henderson, que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la base partido por la concentración de nuestra base, perdón, partido por nuestro ácido. Entonces, colocamos. Entonces, nuestro pKa es, en este caso, del menos logaritmo de la constante de acidez de este equilibrio, es 9,25. Son datos que uno conoce, ¿cierto? O tiene la constante o tiene el valor del pKa. Y reemplazamos entonces con nuestros datos. Entonces, pH sería nuestro pKa, 9,25, más el logaritmo que de nuestra base, nuestro amoníaco, 0,3 molar, dividido por la concentración de nuestro ácido, ¿cierto? Sería nuestra sal, 0,36 molar. Entonces calculamos nuestro pH, en este caso inicial, que sería 9,17. Sería nuestro pH de nuestro buffer, 9,17. Bueno, que este es un buffer básico, teníamos amoníaco, ¿cierto? Y estamos agregando nuestra sal, que es el ácido conjugado del amoníaco. Entonces tenemos un buffer básico en este caso, pH 9,17. Ahora viene lo que es hacer el cálculo ahora del pH cuando agregamos un base. Vamos a agregar 20 ml de base a 80 ml de solución buffer. Entonces vamos a hacer este cálculo. Entonces, este es nuestro equilibrio. Tenemos entonces nuestro ácido que va a neutralizar nuestra base que estamos agregando. Por eso escribimos este equilibrio, porque como estamos agregando base, ¿la base con quién va a reaccionar?
la base va a reaccionar con el ácido de nuestro buffer. Y este es el ácido de nuestro buffer, el NH4+, nuestro ion amonio. ¿Qué se genera? Entonces se genera agua y amoníaco. Ok, entonces esto sería lo que nuestra reacción, ¿cierto? De la base que se está agregando respecto a lo del ion amonio. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Para hacer este cálculo vamos a tener que trabajar con moles. Por eso hicimos el recordatorio de cómo calcular los moles conociendo el volumen y la concentración. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, los moles iniciales, lo que tenemos en este caso de diamonio, va a ser entonces la concentración y el volumen de nuestro amonio. ¿Cuál es el volumen y la concentración? Entonces tenemos la concentración de nuestro cloruro de amonio, 0,36 molar. Entonces tenemos 0,36 mol por litro de nuestro amonio. Y esto lo vamos a multiplicar, ¿cierto?, por nuestro volumen. Nuestro volumen, ¿de cuánto era de nuestro buffer? Y era 80 ml de solución buffer, 80. 0,080 litros. ¿Ya? Y con esto tenemos, ¿cierto?, los moles de nuestro ion amonio. Y estos son aquí, no, perdón. Eso es, la animación me quedó traspapelada. Y esto es 0,029. Vamos a ponerlo acá, aunque va a aparecer después. 0,029 serían los moles. ¿Cuánto de OH? De OH entonces sería la concentración que vamos a agregar de nuestra base. ¿Cuánto estamos agregando? Vamos a agregar 20 ml, 0,05 molar. Entonces, 0,05 molar, mol por litro, por el volumen, que son 20 ml, 0,020 litros. ¿Cuánto nos queda entonces de esto? Nos queda 0,01 en moles. Ya entonces tenemos los moles de nuestro ácido, los moles de nuestra base. ¿Cuánto teníamos de amoníaco inicialmente también? Teníamos, porque nuestro buffer, acuérdense, nuestro ácido y nuestra base que estaban presentes. Amoníaco sería 0,30 mol por litro por el volumen. Acuérdense, nuestro buffer era 0,080 litros, el volumen de nuestro buffer. Se eliminan cuántos moles de nuestra base tenemos, son 0,024. ¿Ok? Entonces tenemos esa concentración, esa cantidad de moles, perdón. De agua, bueno, el agua, como es el agua líquida, entonces generalmente no entra en la expresión de nuestra constante, por lo tanto no vamos a trabajar con ese valor. Entonces tenemos que determinar cuántos moles terminamos, ¿cierto? Después que ocurre la reacción, porque son los moles que empiezan. Tenemos los moles de amoníaco, tenemos los moles del amonio y tenemos los moles de base que están, que van a reaccionar. Entonces, ahí aparecieron los valores. 29, 001 y 0024. Entonces los vamos aquí para que quede bonito. Ya, entonces tenemos 0029, 001 y 0024 moles. Ion amonio, hidroxilo y amoníaco. Ok. Entonces, el cambio. Ahora vamos a ver qué es lo que reacciona. ¿Quiénes están reaccionando aquí? ¿Quién es que está cambiando? ¿Quién va a reaccionar? Bueno, lo que vamos a neutralizar, acuérdense que estamos agregando base. Esto es lo que estamos agregando a nuestro amortiguador, base. Por lo tanto, esta es la cantidad 0001 que va a reaccionar, ¿cierto? En una pequeña cantidad de moles comparado con los moles de ácido que tenemos, entonces se va a neutralizar completamente. Entonces, ¿cuánto? Esto va a cambiar por estequiometría, va a ser la misma cantidad acá de ácido. Esto se va a neutralizar, esta cantidad de base se va a neutralizar con esta cantidad de ácido, 001, ¿cierto? Y se van a agotar.
Si esto se agota, ¿cuánto se genera de amoníaco? La misma cantidad, 0,001. Ok, sería positivo. ¿Con qué? ¿Cuántos moles terminamos finalmente? Bueno, los iniciales menos los que se están, menos los del cambio. Sería 0029 menos 0001. Entonces sería 0028. Tenemos 001 menos 001. Entonces se neutraliza completamente, no nos queda nada de base, ¿cierto? Y nos queda 0024 más 001, se nos queda 0025 de amoníaco. Entonces finalmente, ¿con cuántos moles terminamos? Una vez que la base que agregamos, acuérdense que estamos agregando base en esta mezcla de nuestro buffer. Todo se neutraliza, no nos queda nada. Pero debido a esa neutralización, disminuye la cantidad de ácido y aumenta la cantidad de base. Sería la cantidad de moles. Acuérdense, solamente estamos trabajando en moles. Continuando. Entonces tenemos esta cantidad de moles de cada uno de ellos que terminamos generando. Pero nosotros queremos saber cuál es el pH finalmente, o sea, queremos saber la concentración final. Por lo tanto, necesitamos determinar cuál es el volumen final de haber hecho la mezcla. Y el volumen final, acuérdense, recordemos, son 20 ml de base, que se lo agregamos a 80 ml de buffer. Por lo tanto, el volumen final de nuestra mezcla es 80 más 20, o sea, 100 ml. 100 ml. Así que, ojo con eso. Volumen final son 100 ml. Por lo tanto, podemos calcular la concentración de nuestro ácido y de nuestra base, que serían los moles, que son los que habíamos terminado aquí, que son los que habíamos determinado después de que ocurrió la reacción de neutralización de nuestra base con nuestro buffer. Entonces nos queda 0,028 dividido por el volumen en litros. Esto aquí, 0,028 moles, y esto nos queda 0,28 molar. Y en este otro caso nos queda 0,025 moles dividido por el 0, son los 100 ml, o sea, 0,1 litros, y nos queda un valor de 0,25 molar. Ok, entonces tenemos nuestra concentración de ácido, nuestra concentración de base, una vez que se neutralizó todo esto. ¿Qué nos queda entonces? pH, según la ecuación de Henderson, ¿cierto? 9,25, el pKa, más el logaritmo de la concentración de nuestra base. Acuérdense, siempre aquí va la base y aquí va el ácido. La base 0,25 molar dividido por 0,28 molar, por lo tanto nos queda un pH de 9,20. pH igual finalmente 9,20. Entonces, la concentración pH de nuestro buffer es 9,17, que es el que habíamos calculado recién. Ahora le agregamos 20 ml de una base, ¿cierto? Y el pH quedó de 9,20, o sea, de 9,17 pasamos a 9,20. O sea, tuvimos una variación, pero muy leve. O sea, logró el propósito, ¿cierto? Nuestro buffer de poder amortiguar el cambio de pH. Si hubiéramos agregado, ¿cierto? 0,5, o sea, 20 ml de una solución 0,5 molar de NaOH, el pH sería mucho más sobre 10, es que 10, 11 en pH. En este caso, como teníamos un buffer, solamente cambiamos el pH, ¿cierto? De 9,17 a 9,20. O sea, amortiguó ese cambio, ¿ya? De haber agregado esta base. Entonces, ese es el propósito. De esa manera, ¿cierto? Uno puede calcular el pH, ¿cierto? De nuestro ácido, o sea, el pH, ¿cierto? De un buffer después que agregamos base en este caso. Eso sería como una gran parte de lo que vemos de los equilibrios, que podemos formar buffer. El buffer, ¿cierto? Es una solución amortiguadora, ¿cierto? Que regula los cambios de pH. Oh, disculpen. Y lo otro que podemos hacer, aparte de poder formar cierto buffer utilizando o las ácidos débiles o bases débiles, ¿cierto? Esos conjugados respectivos a través de sus sales,
Otra cosa que también se puede hacer con los ácidos y las bases es realizar titulaciones. Y eso es los aspectos que vamos a revisar también hoy día. Son las titulaciones. ¿Qué es una titulación? Bueno, la titulación se utiliza, ¿cierto?, para poder, bueno, lo que es una titulación, tenemos como el esquema de una titulación, tenemos un matraz Erlenmeyer, ¿cierto? Un matraz Erlenmeyer. ¿Y para qué uno hace una titulación? Aquí le podemos utilizar, podemos tener un ácido y aquí tenemos una base. Entonces vamos a utilizar una reacción ácido-base. Vamos a realizar una titulación que nos sirve. ¿Para qué nos sirve la titulación? Finalmente para determinar la concentración, ¿cierto?, de una sustancia de la cual no sabemos cuál es su concentración, pero sí sabemos la del ácido, por ejemplo. Queremos determinar la concentración de una base a partir de la concentración de un ácido, porque sabemos que este ácido y esta base reaccionan de manera estequiométrica. Entonces, si llegamos al punto donde se cumple la estequiometría de la reacción, entonces por estequiometría podemos determinar entonces la concentración de la base, si sabemos la concentración de nuestro ácido. Experimentalmente, ¿cómo se hace? Bueno, como tenemos el dibujo ahí, tenemos una bureta con una base que no sabemos su concentración y en un matraz Erlenmeyer colocamos una cierta cantidad de ácido, que sabemos su volumen, sabemos su concentración, ¿cierto? Y cuando ocurre el proceso en donde se ocurre la estequiometría, o sea, cierta cantidad de ácido reacciona con la base en cantidad estequiométrica formando sal y agua, ¿cierto? Podemos determinar la concentración de la base. Ahora ojo, en realidad cuando uno hace esto de manera experimental, necesita utilizar un indicador que nos permita determinar en qué minuto se cumple la estequiometría de la reacción. O sea, ¿cómo vamos a saber, cierto, si el ácido es transparente, la base también es transparente? Reacciona en forma sal y agua. La sal disuelta en agua no genera colores, entonces no, y el agua tampoco, está todo transparente. Entonces necesitamos un indicador que nos pueda determinar cuándo se cumple la estequiometría de la reacción. Y por eso uno utiliza indicadores. Un indicador ácido-base. Entonces, indicador. Entonces, cuando uno titula, entonces está agregando, ¿cierto?, una base a un ácido. Un exceso de base significa que ya nos pasamos levemente de la estequiometría de la reacción. Así que cualquier exceso de base, el indicador va a cambiar de color y eso nos va a dar, ¿cierto?, una señal de que llegamos a la estequiometría de la reacción. Porque sería nuestro punto final en nuestra titulación. Y ese punto final coincide con la estequiometría de nuestra reacción. Puede haber alguna diferencia, pero es muy poca. Generalmente es posible, ¿cierto?, hacer ese desprecio. El punto final, que es cuando cambia de color nuestro indicador, coincide con la estequiometría de nuestra reacción. Y como coincide con la estequiometría de nuestra reacción, entonces sabemos que, entonces cuando cambió significa, claro, que reaccionaron estequiométricamente. Los moles de ácido coinciden con los moles de la base estequiométricamente, ¿cierto? Entonces sabemos qué volumen ocupamos de base. Del ácido sabemos su volumen y su concentración. Entonces, de la base con el volumen determinamos la concentración de la base. ¿Ya? De esa manera podemos determinar. Para eso utilizamos las titulaciones. O sea, determinar la concentración, en este caso de una base, como hicimos en el ejemplo, a través de conocer la estequiometría de la reacción, de cómo esta base reacciona con un ácido, ¿cierto? Y utilizamos un indicador que nos permita decir hasta aquí llegó la reacción estequiométrica. Entonces tenemos el punto de equivalencia. Entonces dice, el punto de equivalencia corresponde al punto en que una reacción es completa. Aquí no está definido lo que es el punto final. El punto final, ¿cierto?, es cuando cambia de color el indicador.
Claro, eso es lo que el punto final es como la parte experimental. Tenemos la parte experimental donde tenemos nuestro punto final, cambio de color del indicador. ¿Sí? Hasta aquí nos llegó la titulación. Y justo en ese punto corresponde el punto de equivalencia. Y el punto de equivalencia en donde la reacción se completó estequiométricamente. Y el indicador, bueno, es la sustancia que nos va a indicar, ¿cierto?, que llegamos al punto, ¿cierto?, de equivalencia. Cerca del punto de equivalencia. Por aquí. Punto de equivalencia. Entonces ahí tenemos nuestro matraje Erlenmeyer, tenemos nuestra bureta, tenemos nuestro indicador, ¿cierto? Aquí una piseta, ¿cierto? Que nos sirve por si nos quedan algunas gotitas en la superficie. No hay problema con eso porque la reacción es a través de los moles. Y tenemos, bueno, se agrega lentamente una base, estamos agregando, ¿cierto? A través de la bureta a nuestra base, nuestra base, nuestra base, hasta que nuestro indicador cambie de color, ¿cierto? A rosado. Generalmente el indicador que utilizamos para un ácido fuerte y una base fuerte, ¿cierto? Generalmente es la fenolftaleína. Aquí tenemos una vista, ¿cierto? Cuando comenzamos la titulación, aquí titulación en 3 pasos. Titulación. Pensando en un ácido con una base. Generalmente el ejemplo que uno generalmente entrega es un ácido de una base fuerte. Aquí tenemos nuestra base, se fijan aquí, OH, base. Y aquí tenemos nuestro ácido. Ácido, cierto volumen, cierta concentración, cierto, todo transparente, ningún color. Agregamos, cierto, aquí un indicador. Aquí no está indicado, pero aquí adentro hay un indicador. ¿Cuál es la gracia de este indicador? Que en el indicador en medio ácido es transparente y en medio básico es coloreado. Por lo tanto, empieza a ocurrir la reacción. Estamos agregando cada vez base, esto va disminuyendo. Se fijan aquí, después vamos agregando aquí, ¿cierto? Hay una cierta cantidad que podemos determinar de volumen. Aquí tenemos un volumen inicial, tenemos nuestro volumen final, podemos determinar, ¿cierto?, nuestro volumen agregado, ¿cierto? Y vamos vamos a agregar, ¿cierto?, con mucho cuidado, ¿cierto?, nuestra base hasta que empieza a ocurrir este cambio de color. Entonces aquí se empieza a notar algo de cambio de color. Entonces ahí uno agrega la gotita y ocurre el cambio. Llegamos al punto de final, que correspondería a nuestro punto de equivalencia. Ya se neutraliza el ácido con la base. Ahora, ¿cómo es esto? Uno puede graficar, ¿cierto?, cuáles son los cambios de pH mientras uno está cuál es el cambio de pH aquí, cuál es cómo va variando la concentración de protones, y mientras ustedes van agregando la base. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un ácido y una base fuerte? Aquí son los dos fuertes. Y antes de continuar, si tenemos un ácido fuerte y una base fuerte, entonces se neutraliza completamente, se forma sal y agua. Por ejemplo, tenemos aquí vamos sí. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, le vamos a agregar base, hidróxido de sodio, se neutraliza, genera agua más NaCl, sal y agua. Entonces, estos son los dos son ácidos, un ácido fuerte y esto es una base fuerte, por lo tanto, los conjugados que generan, ¿cierto?, son despreciables en realidad, no cambian el pH de nuestra solución. Por lo tanto, cuando estamos trabajando en la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte, cuando llegamos al punto final, en donde se cumple la estequiometría de la reacción, y no hay ningún exceso de base, acuérdense que estamos titulando con base, no hay exceso de base, solamente tenemos agua y ácido cloruro de sodio, ¿cierto? No tenemos nada que nos cambie el pH. El pH en el punto de equivalencia, donde, ¿cierto?, se cumple la estequiometría de la reacción, el pH en el punto de equivalencia entre un ácido fuerte y una base fuerte es igual a 7. Porque si fijan, en el punto de equivalencia tenemos solamente sal y agua. Y esta sal,
como vemos en el ejemplo, el cloruro de sodio no va a cambiar el pH del agua, ¿ya? Porque proviene, ¿cierto? Es una sal que se generó de un ácido fuerte y de una base fuerte. Entonces, si fijan, aquí tenemos el punto de equivalencia, un ácido, una base fuerte, el punto de equivalencia, ¿cierto? Es un pH igual a 7. Si comenzamos con 25 ml de nuestro ácido, ¿cierto? El punto de equivalencia se va a encontrar en los 25 ml de base adicionada. ¿Qué pasa también cuando tenemos un ácido y una base fuerte? Bueno, en un principio tenemos un ácido, por eso estamos midiendo el pH en el medio donde está el ácido. El pH es muy ácido hasta que llegamos a un punto de equivalencia y después tenemos exceso de base. El pH es muy básico. Entonces es una curva típica de un ácido y una base fuerte porque aquí hay un salto, hay un cambio de pH brusco que pareciera cierto como un escalón. Y esto es muy típico de un ácido y una base fuerte porque el escalón es muy pronunciado. Y un detalle importante que el punto de equivalencia en donde ocurre el punto, ¿cierto? Donde la estequiometría de la reacción se cumple, entonces el pH es igual a 7. Entonces tenemos el ejemplo, entonces, el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, ¿cierto? Genera sal y agua. Nuestro, ¿cierto? Nuestra reacción de neutralización final, ¿cierto? Es entonces nuestra base con este ácido generando agua. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, ¿cierto? Un ácido débil y una base fuerte? Entonces ahí tenemos un cambio, una cosa muy distinta, porque tenemos, ¿cierto? Nuestro ácido débil, ya habíamos visto que tenemos un ácido débil, por ejemplo, el ácido acético, le agregamos, ¿cierto? Base, generamos nuestra sal y agua. Entonces, como una reacción de neutralización, el ácido, llegamos al punto de equivalencia, estos dos se reaccionan estequiométricamente y nos generan esta sal. Pero resulta que esta sal, que es el acetato de sodio, ya sabemos, ¿cierto? Eh, bueno, aquí tenemos nuestra reacción iónica con nuestra base, ¿cierto? Pero sabemos que en el punto de equivalencia el pH va a ser mayor que 7. ¿Por qué? Porque nuestro ion acetato, ¿cierto? Que se produce por nuestra sal, reacciona con el agua porque el ion acetato, ¿cierto? Es la base conjugada del ácido acético. Por lo tanto, es una base conjugada que reacciona con el agua liberando OH. Por eso, cuando hacemos una titulación de un ácido débil con una base fuerte, el punto de equivalencia, el pH va a ser mayor que 7. En este caso, tenemos un pH que es 8,72. ¿Ya? Piensan solamente en los puntos de equivalencia. Claro, ahí tenemos, ¿cierto? Una curva, ¿cierto? De un escalón, ¿cierto? Que ya no es así como eh, tan brusco, así como que, y te da un pH tan bajo como un ácido fuerte. Este es un ácido débil, empezamos con un pH de 3, va aumentando gradualmente y ocurre el salto aquí. ¿Qué es lo importante aquí? Que en el punto de equivalencia, como estamos neutralizándonos, generalmente generamos nuestra sal. Esta sal, ¿cierto? Proviene de un ácido, ¿cierto? El ion acetato proviene de un ácido que es débil, por lo tanto ese anión es una base conjugada débil. Al contrario, si tenemos un ácido fuerte y lo titulamos con una base débil, entonces que tenemos una base y lo estamos titulando con ácido, por eso el escalón va hacia abajo, empezamos con una base, el pH básico, le estamos agregando ácido, lo estamos llevando a la acidez. Ahí tenemos nuestra reacción de neutralización. ¿Se fijan? Ácido clorhídrico con amoníaco genera el cloruro de amonio. Pero ahí tenemos que acordarnos que el amonio, claro, es el ácido conjugado del amoníaco. Por lo tanto, como es el ácido conjugado, en el punto de equivalencia, se fijan, el pH es más bien ácido. 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 Entonces tenemos nuestra reacción escrita como en resumido, ¿cierto? Y tenemos nuestra equivalencia que va a ser menor que 7 porque, ¿cierto? El ion amonio reacciona con el agua porque ese es el ácido conjugado, ¿cierto?
conjugado del amoníaco. Sí, conjugado del amoníaco. O sea, reacciona con el agua, libera protones. Pero tenemos un punto de diferencia, un pH ácido. Y el escalón, ¿cierto? No, ya no es tan brusco, ¿cierto? Tiene una eh, cierta curva. Ok. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque me pasé de largo. Ya. Mañana veríamos solamente lo que falta de esta parte. Sí, entonces tenemos, hay hartas cosas aquí. Como les decía en un principio, es súper importante que ustedes sepan reconocer los conjugados. Los conjugados tampoco son tantos. Entonces, el, el ácido acético, el amonio, que viene del amoníaco, ¿cierto? Y claro, siempre reconocer el anión, ¿cierto? El anión es el de los ácidos y bases débiles. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy día. Disculpe, me pasé un poco.